Vamos a entrar a la conferencia de esta noche. Amén. Y me gustaría comenzar nuestra conferencia de cómo crear una clase, conferencia prédica, con leer un verso bíblico. ¿Okay? En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, la palabra de Dios dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo voy a leer otra vez. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, este verso que yo terminé de leer ahora expresa la importancia y la necesidad que nosotros tenemos para prepararnos y ser responsables cuando comunicamos la palabra de Dios. Nosotros sí queremos predicar con poder, nosotros sí queremos predicar para impactar, para motivar, para animar, pero necesitamos asegurar que nosotros comuniquemos la palabra de Dios en una forma que no viole la esencia de la palabra de Dios, ¿ok? Pablo le está exhortando a Timoteo aquí que procure con diligencia, ¿ok? Presentarse a Dios aprobado. En otra palabra, su propia vida y él como ministro, él como servidor de Cristo, que él haga todo su mayor esfuerzo, empeño para poder vivir y presentarse al Señor o ante Dios como alguien que Dios pueda aprobar de su vida, de su forma de ministrar, de su forma de servir. Dice así, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. En otra palabra, que él no tenga nada que alguien pueda señalar, nada que alguien pueda usar para avergonzarlo, nada que Dios tenga que mirar y decir: disculpa, Timoteo, pero tú no estás en condición para que tú puedas representarme bien a mí. So, haga todo tu esfuerzo, Timoteo, para asegurar que tú eres aprobado por Dios, que no tenga nada de qué avergonzarse. Y mira una de las áreas que Pablo le dice a él, donde él debería hacer su mejor esfuerzo para no tener nada de qué ser avergonzado, que usa bien la palabra de verdad. Si miramos al griego, cuando habla de usa bien la palabra de verdad, tiene que ver con dividir, tiene que ver con asegurar que la forma que se está desarrollando la palabra, la manera que estás usando la palabra, que sea en una forma que sea preciso, que sea exacto, que no se añade ni se quite. Aquí entra dos palabras que no sé si ustedes han escuchado esas palabras. Lo voy a decir en inglés porque yo no sé cómo decirlo en español. Alguien me puede ayudar, por favor. Pero, bueno, una de las palabras yo lo sé en español, pero no conozco el otro en español. Pero aquí lo que Pablo le está diciendo a Timoteo tiene que ver con dos palabras: exegesis and eisegesis. Exegesis and eisegesis. Exégesis y el otro eisegesis, ¿ok? Eisegesis, all right? Lo voy a decir así: exégesis y eisegesis, all right? Exégesis tiene que ver con uno tomar lo que la palabra dice en su contexto y sacar de la palabra el significado y la esencia que en verdad la palabra está comunicando, ¿ok? Eisegesis, ¿ok? Eisegesis es cuando uno impone sus ideas y sus opiniones, sus tradiciones, su manera de pensar en la palabra de Dios. Okay. Hay una gran diferencia entre decir lo que el autor original quería decir o lo que el Espíritu Santo quiso decir con un texto, con un pasaje, y eso es diferente a que yo imponga lo que yo creo que ese pasaje está tratando de decir y imponga mis opiniones sobre ella. So, Pablo le dice a Timoteo, y por lo tanto nos exhorta a nosotros que tengamos mucho cuidado, hagamos
todo el esfuerzo de tratar con la palabra de Dios, que es sagrado, que es santo, de una forma responsable, de una forma que usemos bien su palabra y que lo comuniquemos en una forma que no viole la esencia, ni el contexto, ni el espíritu de lo que Dios quiso comunicar. Amén. So, antes de entrar en la próxima sección, quería comenzar con este verso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario para añadir a lo que yo terminé de decir? Veo una mano pura. Varón, a mi entender, y estoy totalmente de acuerdo, a usted se refiere cuando aparecen personas que leen un texto, pero le dan su propia interpretación cuando ya la palabra trae su interpretación. Yes. ¿Estoy correcta? Así es. Amén. Amén. Así es. Amén. Okay. Gracias por ese apoyo, ese comentario. ¿Alguien más le gustaría traer un comentario o tiene una pregunta de lo que terminé de decir y lo que traímos en este verso? Gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces si no, vamos a seguir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, so, ya que nosotros vimos que fuimos exhortados a través de este texto que Pablo le escribe a Timoteo, que debemos usar bien la palabra de Dios, que debemos ser responsables. Ahora me gustaría hablarle a ustedes acerca de las diferentes opciones que nosotros tenemos en comunicar la palabra de Dios, ¿ok? Tenemos diferentes opciones de cómo comunicar la palabra de Dios en una forma, obviamente, seria, en una forma responsable, pero también en una forma poderosa, ¿ok? Que las dos maneras clave que nosotros podemos comunicar la palabra de Dios es a través de predicar la palabra y de enseñar la palabra. ¿Okay? Nosotros podemos usar dos palabras, sermones y estudios. ¿Ok? Sermones y estudios. Queremos predicar la palabra y queremos dar estudios o enseñar la palabra. Ahora, si yo le fuera a preguntar a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre una prédica y una enseñanza? Tal vez alguien diría, bueno, cuando uno predica, uno habla alto, grita, se emociona y da menos explicaciones, usa menos versos. Pero cuando uno enseña, uno explica más, uno da más versos bíblicos y uno habla más calmado. Ok, bueno, eso es un buen pensamiento y alguno de esas cosas tiene un poco de verdad, ok, tiene verdad en ella, pero eso no es, esa idea no está completo, porque es posible uno enseñar emocionadamente y también es posible que uno pueda predicar dando explicaciones y usando muchos versos bíblicos, ¿ok? Ambos cosas se puede hacer. Ahora, la diferencia no es tanto la emoción, pero el contenido y cómo uno desarrolla el contenido, ¿ok? So, la diferencia entre un sermón y un estudio o una prédica, una enseñanza, no es tanto cuánta emoción hay en lo que se está comunicando, sino el contenido y cómo se desarrolla el contenido, ¿ok? Sin embargo, en ambos, la prédica y la enseñanza, se debe usar la palabra de Dios. So, por lo tanto, permíteme darle a ustedes las diferentes opciones o las diferentes maneras que podemos traer estudios o mensajes que puede comunicar
la palabra de Dios. Vamos a hablar primero acerca de estudios, ¿ok? De hacer estudio bíblico, ¿ok? Porque si vamos a aprender cómo comunicar o crear una clase, una conferencia o un mensaje, un sermón, necesitamos saber cuáles son las opciones que existen allá afuera, y hay diferentes formas o diferentes maneras de estudiar la Biblia y traer una enseñanza. La primera es estudio de palabras. Otra es un estudio temático. Otra es un estudio de un verso. Otra es un estudio de un capítulo. Otra es un estudio de un libro, un estudio de un autor y por último, un estudio de un personaje. ¿Okay? Lo que voy a hacer ahora es que voy a desglosar y explicar un poco cada una de estas cosas. ¿Okay? So, uno puede estudiar la Biblia o traer una enseñanza acerca de una palabra. Por ejemplo, yo puedo mirar y buscar la palabra amor en la Biblia. Y digo, yo quiero traer un estudio acerca de la palabra amor. ¿Okay? ¿Cómo usa la Biblia la palabra amor? Y lo que uno haría en ese momento es tal vez buscar alguna concordancia, algún diccionario bíblico, ver cuántas veces y referencias hay a la palabra de amor, ver qué significa en griego o en hebreo. Y entonces uno, después de ver todos los versos y leer los versos que tienen que ver con amor, uno entonces puede desarrollar algún tipo de estudio o aún un mensaje que tiene que ver con la palabra amor. So, uno puede estudiar la Biblia o traer un estudio sobre una palabra. También se puede traer un estudio temático, en inglés a topical study. Cuando hablamos de un estudio temático, estamos hablando de que uno se enfoque en un tema en la Biblia, ¿ok? Yo quiero saber qué tiene la Biblia que decir acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, y esto es algo que yo he compartido en otras ocasiones también, pero yo me recuerdo hace años atrás, yo comencé a buscar qué dice la Biblia acerca de la llenura del Espíritu Santo. Yo sé lo que mi denominación habla de eso. Yo sé lo que me he enseñado tal vez en escuela bíblica, pero yo quiero saber qué dice la Biblia de este tema acerca de uno ser lleno del Espíritu Santo. Y es un tema que yo he investigado una y otra vez. Aún recientemente lo estaba mirando otra vez. Y cuando uno comienza a ver todas las áreas, o tal vez en el Viejo Testamento, tal vez en el Nuevo Testamento, cuando habla de uno ser lleno del Espíritu, uno se da cuenta que algunas veces nuestra perspectiva acerca de ciertos temas, cuando uno no mira el contexto entero de toda la Biblia, puede cambiar ya cuando uno comienza a hacer estos estudios. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía que en el Viejo Testamento gente eran llenos del Espíritu Santo. Yo no sé si usted sabía que antes del día de Pentecostés, aún en el Nuevo Testamento, gente fueron llenos del Espíritu Santo. Ay, pero ¿qué está hablando? Esa blasfemia, ok. No se preocupe, yo no estoy aquí para hablarle hoy de la llenura del Espíritu Santo. Si usted quiere, por lo que estoy diciendo hoy, vaya y investiga y puede ver ese estudio, ok. Pero el hecho es que eso comienza a decir, espérate. Mi conocimiento era tan limitado sobre este tema, y cuando uno comienza a ver referencias y buscar de eso en concordancias y todo eso, leer estudios y comentarios, uno comienza a ver, wow, mira todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de ser lleno del Espíritu Santo y cuán esencial y cuán importante es, ¿ok? So, uno puede coger una palabra, uno puede estudiar o traer un estudio sobre un tema. También usted puede hacer un estudio sobre un verso, ¿ok? Coger un verso, y cuando uno toma ese verso, uno comienza a desglosar palabra por palabra lo que dice ese verso, desarrollar las ideas, desarrollar los temas en ese verso, desarrollar la esencia de lo que ese verso puede implicar en la vida del creyente o lo que significó en el tiempo donde ellos estaban recibiendo eso, ¿ok? So uno puede estudiar o puede traer un estudio acerca de un verso, puede también de un capítulo entero, ¿ok? Ahora,
quiero decirle esto, si ustedes escucharon el mensaje de este domingo, ¿ok? Yo traje un mensaje, un sermón, ¿ok? Del capítulo 15 de Lucas. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo leí el capítulo entero y prediqué el capítulo entero. Ahora, no fue un estudio, no fue una clase, una conferencia, fue más como un mensaje. Por lo tanto, la manera que yo lo desarrollé fue con mucho más exhortación, ilustraciones y cosas así. Pero el hecho es, la idea es igual, donde uno coge un capítulo, que no una palabra, no un tema, no un verso, sino el capítulo entero, y uno lo estudia, uno lo desglosa y después uno lo enseña, ¿ok? Pero también tiene la opción de hacer un estudio o traer un estudio sobre un libro entero. No sé, aquellos que se están conectando a la escuela bíblica, no sé si ustedes han notado que cada vez que nosotros entramos en un nuevo libro del Nuevo Testamento, también se trae un estudio sobre ese libro. Se habla de la historia del autor, de quién escribió, por qué ese libro se escribió, cuál fue el propósito, cuál era la audiencia. Se habla de el bosquejo, cómo se rompe y se desglosa, se divide ese libro entero. Y cuando uno estudia un libro entero, uno puede ver entonces la imagen grande, the big picture de lo que se está comunicando. Tú sabes, bueno, no voy a entrar en eso ahora porque eso está en el futuro, pero el hecho es que uno puede traer un estudio también de un libro entero. Ahora, otro estudio que uno puede hacer es sobre un autor. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo de un autor? Bueno, ustedes saben que en la Biblia, aunque Dios fue el que inspiró la palabra de Dios, ¿verdad? Su palabra, la Biblia, él usó seres humanos. Algunos de esos seres humanos, la Biblia nos dice información acerca de ellos. Y no solamente la Biblia nos comunica información acerca de ellos, pero la manera que ellos escriben y las cosas que ellos deciden enfocarse. Muchas veces uno puede estudiar eso y ver un mensaje de parte de Dios para la iglesia de hoy a través de estudiar un autor. Le voy a dar un ejemplo, ¿ok? Si nosotros cogiéramos todas las cartas de Pablo, ¿ok? Nosotros pudiéramos aprender muchas cosas acerca de Pablo. Si leyéramos del libro de Romanos hasta el libro de Filemón, las 13 cartas, y si algunos creen que él fue el autor del libro de Hebreo también, entonces 14, pero vamos a hablar 13, que ahí que está la mayoría de acuerdo, ¿ok? Uno puede mirar el libro de Hechos y ver cómo Pablo se convirtió, cuál era su vida pasada antes de Cristo, cómo se convirtió, qué pasó después que se convirtió, cuáles fueron las iglesias que él impactó, y después de uno ver las iglesias que él llegó a plantar, entonces ver las cartas a algunas de esas iglesias que él escribió, cómo Pablo pensaba, y en uno poder hacer un estudio así, uno se entra en la mente de ese autor, se entra en el tiempo de ello, y uno puede entonces aún entender la palabra de Dios aún más. So, uno puede estudiar o hacer un estudio de palabras, de un tema, de un verso, de un capítulo, de un libro, de un autor, y también de un personaje, ¿ok? So ya yo le hablé un poco ya de la persona de Pablo, ¿ok? Lo de autor y un personaje son dos diferentes cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Pablo, él es un personaje en la Biblia, pero también él escribió. Pero vamos a decir que queremos hacer un estudio sobre la persona llamada Bernabé, ¿ok? Bernabé no tiene ningún libro en la Biblia que él escribió, pero tú puedes estudiar acerca de la vida de Bernabé. Hermanos, si usted ha leído o tiene una copia del libro que yo escribí como Cristo Discipulado, el capítulo penúltimo, yo hice un estudio sobre la persona de Bernabé, y wow, qué poderoso, qué inspiración recibí.
cuán motivado yo fui después de aprender cómo este hombre, cómo Dios lo llamó, de qué tribu él era, cuál era su nombre original, por qué le cambiaron el nombre a Bernabé. Su nombre era José y después lo llamaron Bernabé, hijo de consolación, significa Bernabé. Y uno ve las cosas que él hizo, como entregar sus bienes, y fue una persona generoso, que él fue el que ayudó a levantar o poder exponer a Pablo, que él, él comenzó a darle segunda oportunidades a gente como Marcos, el discípulo que Pablo rechazó, porque él dijo, mira, Marcos nos abandonó en uno de nuestros viajes misioneros, pero Bernabé le quiso dar otra oportunidad. Y al final de la vida de Pablo habló de cómo Marco era útil para él y que lo trayera para ministrarle también, ¿ok? Y eso fue porque un hombre llamado Bernabé le dio segunda oportunidad a gente que otros rechazaban. Oh, aleluya. Bueno, no voy a predicar, déjame seguir aquí. El hecho es que uno puede hacer estudios de palabras, de temas, de versos, de capítulos, de libros, de autores y aún de personajes. Y cada uno de esos tiene su propósito, tiene su función, tiene sus positivos, sus fuerzas. Y es importante usar todas estas herramientas que Dios nos da a nosotros para poder aprender y crecer y también edificar al pueblo de Dios. Ahora, esos son los estudios. Déjame hablar de los sermones, ¿ok? Quiero hablar de los diferentes tipos de sermones y después que yo hable de esto, vamos a tomar un momento para comentarios o preguntas o inquietudes, ¿ok? Le hablé de las diferentes opciones que tenemos para estudios o enseñanzas. Ahora le voy a hablar de los diferentes tipos de sermones que uno puede comunicar, ¿ok? Excuse me. El primer tipo de sermón que se puede predicar, y estos son general, ¿ok? Esto es general, porque hay otros tipos también, pero estos son los más popular, estos son los más mayores que se usan, ¿ok? Uno puede traer un sermón temático, un sermón textual y un sermón expositivo. En inglés, you can bring a topical sermon, a textual sermon, or an expository sermon, all right? Déjame explicar la diferencia en que cada uno de cada uno de estos para que usted pueda entender qué clase de mensaje tal vez usted le gustaría traer el próximo mes a nuestra reunión, ¿ok? Un mensaje temático es cuando uno escoge el tema que quiere predicar y después de coger el tema, uno busca los versos bíblicos y los pasajes que apoyan ese tema. El tema que uno escoge controla los puntos mayores que uno trae en un mensaje o en una clase, ¿ok? Por ejemplo, si yo hablo acerca de, tú sabes que yo voy a hablar acerca del amor. Yo voy a hablar de los diferentes tipos de amor que la Biblia habla. Yo encontré que en la Biblia hay un amor ágape, hay un amor filial, hay un amor erótica, y uno usa el tema y después uno busca los versos que habla de ese tema y esos son los puntos mayores que uno entonces comunica al pueblo. El tema controla lo que uno va a predicar, ¿ok? Por ejemplo, esta conferencia es una conferencia temática. El tema de hoy es acerca de cómo crear clases, prédicas, enseñanza, conferencia, ¿verdad? Y entonces todo lo que yo estoy hablando tiene que ver con eso. Y todos los versos que yo uso tiene que ver con ese tema. El tema controla los puntos de lo que uno desarrolla. Ok. Un sermón textual es cuando uno escoge uno o dos versos, ¿ok? Uno escoge uno o dos versos y después en esos uno o dos versos uno saca un bosquejo, un tema y los puntos mayores del mensaje, ¿ok? Uno coge tal vez el verso
Juan 3:16. Lo estoy haciendo esto de mi mente, perdóname si hay gente de teología homilética ahí que dice que lo desarrollé mal, ¿ok? Pero Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en él no se pierda, pero tenga vida eterna. Ok, uno tiene el texto. Entonces, cuando uno comienza a desarrollar el mensaje o la clase, uno va a querer decir, mira, hoy yo les quiero hablar a ustedes acerca de la importancia de creer en Jesucristo. La importancia de creer en Jesucristo. Y mira, vamos a leer Juan 3:16. Uno lo lee. Ok. ¿Por qué voy a hablar del tema acerca de la importancia de creer en Cristo? Porque primero, uno cree en Cristo porque Dios dio Dios entregó a Cristo por amor a nosotros. Mira lo que dice aquí en el verso, en el principio del verso. De tal manera amó Dios al mundo. Boom, ahí está. Punto número 1. Amó Dios al mundo y por eso es que debemos creer en Jesucristo. Ok. Punto número 2, ¿verdad? Y esto se va a basar que de tal manera amó Dios al mundo que él dio su Hijo unigénito. Punto número 2. Dios entregó a Jesucristo por nuestros pecados. Ok, ahí yo leí esa parte del verso y tiré y hablé acerca de eso. Después, el último parte de mi mensaje es porque estamos hablando de la importancia de creer en Jesús, ¿verdad? El último punto de un verso, mira, es nosotros debemos creer en Cristo porque el que cree en él va a tener vida eterna y no va a perecer. Ok, boom, ahí están mis 3 puntos. El verso me dejó saber que yo cuál iba a ser el tema que yo iba a predicar, y también mis puntos vino de ese verso o versos, y eso es lo que yo desarrollé en mi bosquejo y todo. Ok, ahora algo que es similar, pero es una extensión y también puede ser un poco más, va a ser mucho más trabajo, pero mientras más trabajo uno toma en la palabra de Dios, mejor, ¿ok? Porque significa que uno está indagando bien para traer un mensaje lleno de mucha esencia y mucha pesadez de Dios, ¿ok? Mucha gloria. Es el mensaje expositivo. El mensaje expositivo es cuando uno coge excuse me, un párrafo o escoge un capítulo, y cuando uno escoge ese párrafo o capítulo, el párrafo o el capítulo determina mi bosquejo, determina el tema que yo voy a traer, determina los versos que voy a usar, determina los puntos mayores que yo voy a traer en el mensaje, ¿ok? En otra palabra, yo uso el fluir del capítulo o del pasaje para desarrollar cuáles van a ser los puntos míos y el tema que voy a traer y los versos que voy a leer para ese mensaje o para esa conferencia o esa enseñanza. ¿Ok? Como otra vez, un ejemplo de esto fue este mismo domingo. Si no ha escuchado el mensaje, le animo que lo escuche. Hablé acerca de usando el capítulo 15 de Lucas, y ahí pude ser y obviamente lo que yo hice también alguien más lo puede hacer aún mejor, pero yo estaba yendo verso por verso usándolo para traer el mensaje, ¿verdad? Y uno trae una explicación y una aplicación verso por verso en un mensaje expositivo. ¿Okay? Esos son los diferentes estudios y los diferentes sermones. Antes de nosotros seguir la próxima sección, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud o un comentario acerca de esto. Veo a Pura. Vuelvo yo. Varón, pero ese mensaje, ese positivo, como usted dijo del domingo, solamente se puede llevar a cabo en un servicio de domingo, porque un servicio de damas y caballeros, el tiempo es muy limitado.
Y creo que tiene que ser persona capacitada, así como un pastor que tenga dominio y control, aparte de la unción y la gracia de Dios, que tenga dominio y control en la palabra, en la exposición de la palabra y la gracia y favor de Dios y la unción del Espíritu Santo, porque usted lo hizo y sí, yo lo vi tremendamente y muy bien y me gustó, pero usted tiene hasta ahora, hasta donde yo lo he podido tratar. Número 1, tiene conocimiento de la palabra. Número 2, tiene el control del tiempo cuando está exponiendo la palabra. Y lo más importante, gracia, favor y misericordia de Dios, con la unción del Espíritu Santo. Pero no todos los que se paran en el púlpito tienen esa gracia, varón. Le digo por lo que he visto. Gracias, Pura, por ese comentario. Déjame añadir algo a lo que usted está diciendo. Primeramente, gracias por las palabras que me animan mucho acerca de eso, pero quiero dejarles saber que no solamente yo o los pastores pueden traer un mensaje así. El propósito de este entrenamiento es que usted, tú que está aquí y todo lo que vea esto después lo puede hacer también. Lo que nosotros estamos haciendo es 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15 que leí al principio, de procurar de nosotros presentarnos como obreros, de que no avergonzarnos y que podemos usar bien la palabra de Dios. El que puede hacer eso es el que se entrena. El que lo puede hacer es el que se equipa, el que toma el tiempo para prepararse. Y déjame decirle algo, hay una verdad acerca del tiempo. El tiempo limita mucho cuánto y cómo uno puede traer un mensaje, pero cuando uno sabe de antemano cuánto tiempo va a tomar, uno entonces lo que hace es que, como usted dijo, uno se controla, se limita más en cuánta explicación, en cuánto ilustraciones, en cuántos ejemplos uno usa, pero aún en un tiempo corto, uno puede traer un mensaje expositivo, vamos a decir, o un estudio. No solamente los sermones, pero como estoy hablando de todo eso en general, porque usted trae puntos válidos acerca de preparación, acerca de tiempo, pero quiero decirle que sí se puede si uno se prepara, se puede si uno usa, si uno usa alguno de los principios que estoy enseñando hoy, ¿ok? Y no es porque soy yo, hermano, yo estoy cogiendo lo que yo he aprendido de clases y otros maestros, ¿ok? So, no, lo que estoy diciendo no es nuevo, ¿right? Lo único que lo estoy tratando de hacer en un tiempo limitado, así como está diciendo Pura, como yo di, por eso estoy dividiendo esto en 2 semanas, ¿verdad? Por eso mismo, porque este tema es demasiado grande. Pero cuando uno sabe que le toca traer un mensaje o una enseñanza, uno se prepara y uno practica y uno entonces se asegura que cuando vaya a presentar esa palabra en un estudio, una palabra, una conferencia, entonces uno va a saber cuánto tiempo le va a tomar hacer esto. Yo sé cuánto tiempo me va a tomar y por eso yo dije, yo necesito 2 semanas. ¿Verdad? Pero uno hace lo mismo en cualquier contexto, uno se prepara y uno lo puede hacer. Y esto es lo que ustedes van a aprender en estas 2 semanas. Le estoy diciendo que si ustedes lo aplican, lo va a poder hacer como yo y mejor que yo, porque yo créeme que yo no soy uno de los predicadores más buenos. Yo soy ahí, yo estoy básico. Lo único que yo tengo, yo amo a Dios y yo hago lo mejor posible de predicar de mi corazón. Entonces, esa es la diferencia. Pero ustedes lo pueden hacer como yo y mejor que yo. Solamente toma preparación y amor por Dios y su palabra, ¿ok? Pero gracias, Silva, agradezco esas palabras que me animaron también acerca de eso. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta tal vez acerca de los tipos de estudios o los diferentes sermones, o tal vez una inquietud o un comentario? Ok, so si nadie más tiene algo que decir. No aparece nadie, por eso le digo la última. Ok, sí, claro. Exacto, porque yo tengo entendido que un estudio tiene bastante diferencia a un sermón, porque en un estudio usted pregunta, usted indaga,
Usted está totalmente absorbido en lo que el maestro enseña y está mentalmente conectado con el maestro y con la clase. Sierva, espérate. No se me adelante, no se me adelante. Usted me va a coger la conferencia. Me va a coger. Sorry, ya no digo nada. Usted está en lo bien ahí, pero me va a coger la conferencia. Eso ya viene después. Ya no digo nada más. No, claro, usted puede participar, pero le quería parar para que usted no le enseñara el resto de la película a la gente, por favor, aleluya. Ok, bueno, gracias por esa participación, lo agradezco mucho. All right. Bueno, si nadie más tiene un comentario o tal vez una pregunta, veo al hermano William. William, sí. Se quita de silencio y después puede comentar. Que Dios los bendiga, pero tenga mucho cuidado, pastor, porque así la luna superó al maestro. Gracias. Amén. Bueno, bueno, le voy a decir esto. Mi sueño y mi deseo es que todos me superen. Yo no soy de los pastores que quiero que la gente no alcance más que yo, que no sea más grande que yo, que no tenga más. No, yo quiero que ustedes vayan más lejos que yo. El verdadero padre, el buen padre, la buena madre quiere que los hijos sean más exitosos que los padres. Y yo quiero eso lo mismo para ustedes, que ustedes sean mejor predicadores, mejor maestros, mejor ministros, mejor servidores de Jesucristo. Y yo voy a dar todo lo que yo puedo dar para que ustedes puedan alcanzar el sueño, la meta y el llamado que Dios tiene para cada uno de sus vidas. Yo me alegro en eso y créeme, en mí no hay ningún hueso de envidia ni de celo. Yo me gusta ver esa cosa, me fascina. All right. Si nadie más tiene alguna pregunta, vamos a seguir con la conferencia. Ok, ya nosotros pudimos considerar cuáles son las diferentes opciones, ¿ok? De qué podemos traer. Pero ¿qué hacemos ya cuando decidimos, o mejor dicho, ya que hemos considerado estas opciones, cómo decidimos qué hacer ahora? ¿Okay? Debemos traer un estudio, y si traemos un estudio, ¿de qué se va a tratar? ¿Cómo escogemos qué tipo de sermón? Y cuando ya escogemos que vamos a hacer un mensaje, ¿de qué vamos a hablar? ¿Ok? Bueno, yo le quiero decir de 3 claves de cómo decidir qué hacer, qué escoger y qué traer. ¿Ok? 3 claves de cómo decidir qué hacer, qué escoger y qué traer. Y déjame decirle que lo que voy a expresar no tiene que ser uno o el otro. Puede ser una combinación de todos estos 3 o menos de estos 3, ¿ok? Puede ser 1, 2 o 3 en combinación, pero 3 claves de cómo decidir qué hacer, ya que viste todas tus opciones, ahora, ¿qué escojo hacer? ¿Ok? Primeramente, uno decide qué traer y cómo traerlo dependiendo de la voz de Dios. Que la voz de Dios es lo primero que uno debería tener en mente cuando uno quiere decidir, debo traer un mensaje o una enseñanza. Y si voy a traer un mensaje, ¿de qué debo hablar? ¿Okay? Si voy a traer una enseñanza, ¿de qué voy a hablar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el texto? Todo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero es necesario escuchar la voz de Dios. Es importante que nosotros, si vamos a ministrar, tengamos una vida de oración, que tengamos una vida en la palabra de Dios, que nosotros seamos personas que hemos comenzado a desarrollar el oído espiritual para poder reconocer y distinguir la voz de Dios. Una de las cosas que yo me gusta usar esta ilustración, este ejemplo, es cuando tu mamá llama tu nombre, aunque otras personas en una multitud llame tu nombre, tú vas a reconocer cuando es tu mamá o tu papá llamando tu nombre. Tú puedes estar en un parque o en un lugar donde hay mucha gente y si todos dicen tu nombre,
tú vas a saber distinguir cuando es la voz de tu mamá o tu papá. ¿Y por qué? ¿Cómo es que tú puedes reconocerlo? Porque tú has pasado tiempo con tu mamá, con tu papá. Tú sabes cómo tu nombre suena en los labios de ellos. Tú sabes cómo ellos hablan, cómo ustedes aún saben si alguien te dice, mira, tu papá dijo que haga esto o diga esto. Usted puede saber y ya distinguir, discernir si es verdad lo que está diciendo la persona, porque tú has pasado tanto tiempo con tu mamá y tu papá que tú aún sabes cuáles son las frases y las terminologías y la manera de cómo ellos hablan. Y por lo tanto, si usted tiene un padre que es bien recto y después viene otra persona y dice, mira, tu papá dijo que tú te robara eso de la bodega y que lo trajera a la casa, usted va a saber que esa persona es mentiroso porque tú conoces a tu padre, tú conoces a tu madre, tú conoces a tu amistad o esas personas cercanas a ti. Y lo mismo sucede con la voz de Dios. Mientras más tiempo tú pasas con él, él va a hablarte y tú vas a poder saber si esa voz es tuya o esa voz es del diablo o si esa voz viene de Dios. Y cuando tú pasas tiempo con Dios, Dios te puede dirigir en qué es que tú debes traer al pueblo. ¿Qué clase de mensaje, qué clase de enseñanza, qué pasajes usar, qué textos usar, qué ejemplos usar o no usar? La voz de Dios es la primera clave en cómo decidir qué va a traer. La segunda clave es la necesidad del pueblo, la necesidad del pueblo. Nosotros no necesitamos traer enseñanzas y prédicas solamente si Dios nos habla proféticamente, ¿ok? Algunas veces hay cosas que son tan obvias que nosotros debemos traer algún tipo de enseñanza para dirigirnos a una necesidad que vemos en la palabra, en el pueblo de Dios, ¿ok? Ahora, le voy a decir esto, porque hay algunos que pueden decir, espérate, ¿cómo así? Yo quiero escuchar lo que Dios me diga. No, amén. Pero Dios no solamente te habla a tu espíritu, Él también habla a través de las circunstancias en tu vida. Y si Dios permite, por ejemplo, le voy a traer un ejemplo. Si yo estoy en la iglesia y hoy me viene alguien a decir, pastor, yo estoy luchando con depresión, ¿ok? Después, mañana, otra persona viene y me dice, pastor, yo estoy luchando con depresión. Después, en una semana, me vienen 3 personas más, pastor, estoy luchando con depresión. Hermano, ¿usted cree que el Señor está hablándote, dejándote entender que hay algo pasando en el pueblo que se tiene uno que dirigir a esa necesidad? Le quiero decir que algunas veces uno no necesita ni esperar una palabra profética de Dios o una revelación divina si Dios nos puede hablar también a través de la necesidad del pueblo. ¿Ok? Le quiero decir que esto es tan bíblico. Le voy a enseñar que esto es bíblico. ¿Ok? El que me esté dudando ahora, cuando nosotros miramos al Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento fue respuestas a una necesidad. Lee la carta. Bueno, Pablo decidió escribirle a los corintios porque, mira, esto lee la palabra, le estoy diciendo. Pablo dice, bueno, yo he escuchado que entre vosotros hay divisiones. Me han reportado que entre ustedes hay aquellos que piensan ser superapóstoles. He escuchado, Pablo está escribiendo cartas porque él ha escuchado que hay gente que están cometiendo ciertas inmoralidades sexuales y él quiere corregir esas divisiones, esos mal pensares, esos mal comportamientos. Obviamente Dios le está dirigiendo a qué él va a decir, pero lo que está creando la necesidad de escribir esa carta es lo que él ha escuchado que está pasando en el pueblo. En otra palabra, hey, escuchen esto, si el pastor este domingo se para a predicar de algo que está pasando en el pueblo que él ha observado, el pastor no está tirando indirectas. El pastor no está usando el púlpito para atacar.
el pastor está haciendo el ejemplo de la Biblia, de que si él ve un problema y observa o está escuchando que algo está pasando y hay una necesidad que hay que dirigirse para que el pueblo camine bien, entonces el pastor lo puede traer, o el mensajero de Dios que Dios quiera usar, ¿ok? Ahora, ¿cómo uno determina cuando alguien está tirando pullas y cuando alguien está trayendo un mensaje de parte de Dios, pero basado en la necesidad del pueblo? Hay diferentes pistas que uno puede ver cuando uno va a hacer eso. Una de las cosas que uno puede ver es que lo que se está trayendo en una forma para edificación. Se está trayendo con un corazón de ayudar a edificar y construir y consolar y levantar. Se está haciendo y se está hablando abiertamente. Mira, yo he visto, yo he escuchado, ¿ok? Que esto está pasando, que fulano está diciendo, y yo quiero responder a eso. Si el ministro o el maestro o el pastor o cual sea que sea usted mismo, si ve una necesidad, si usted ahora lo coge personal y comienza a tirar cosas, pero con mensajes subliminales debajo de eso, ya usted está dando indirectas, ¿ok? Ya si usted está tirando para atacar a la gente y para humillarlo, ya usted está usando el púlpito en una manera que no es digna de Dios. Pero uno escuchar o observar algo, eso es una de las maneras que uno puede saber qué traer al pueblo del Señor. So, ¿cómo uno llega entonces a saber cuál es la necesidad del pueblo? Bueno, hay dos formas básicas y es observando y escuchando gente. Observando lo que está pasando y escuchando las conversaciones cuando la gente tiene conversaciones con usted o tal vez cuando usted está aconsejando a alguien. Eso pueden ser pistas para dejarte saber cuál es la necesidad que existe en el pueblo de Dios. ¿Ok? So, uno puede decidir qué traer dependiendo a lo que Dios le diga directamente. Uno puede traer un mensaje, una enseñanza, un sermón, una conferencia, dependiendo de la necesidad que uno observa o lo que uno escucha. Pero número 3, la tercera clave es que uno puede decidir qué traer dependiendo de una petición. ¿Qué quiero decir con una petición? Bueno, ahora mismo yo estoy siendo invitado en este mes traer un mensaje a otro distrito de Nueva York para los hombres, y se me pidió que trajera un mensaje acerca de un cierto tema. Entonces yo voy a escoger ese tema, voy a orar acerca del tema, voy a buscar versos acerca de ese tema, voy a estudiar acerca de ese tema y me estoy preparando para ministrar el tema que se me fue dado. En otra palabra, Dios no me dijo, habla de esto todavía. Que bueno, sí, eso es otra cosa, porque yo siempre le pido, Dios, ¿qué tú le quieres decir acerca de eso? ¿Verdad? Yo siempre le pido, pero el hecho es que yo no me inventé la dirección, por lo menos, ¿ok? Ellos me dijeron, por favor, trae un mensaje sobre esto, ¿ok? Por ejemplo, yo a los maestros de la escuela bíblica le pido, cuando nosotros vamos a traer, cuando nosotros entremos a un nuevo libro de la Biblia, por favor, trae un estudio sobre ese libro de la Biblia. En otra palabra, ellos no fueron a Dios a escoger qué libro ellos iban a traer un estudio, porque ya yo le dije cuál libro yo quiero que ellos traigan el estudio. Si estamos en el libro de Lucas, trae un estudio sobre el libro de Lucas. Si estamos, lo mismo hacemos cuando usamos expositores bíblicos, ¿verdad? Lo mismo hacemos cuando alguien está haciendo una serie de mensajes. Lo mismo hacemos cuando uno está dirigiendo un grupo pequeño, cosas así, ¿verdad? El tema se te da y se te pide que se traiga un mensaje, una enseñanza, una conferencia sobre eso. Tal vez usted va a ser invitado a traer
trae una conferencia sobre la sanidad interior y entonces ya la petición te dirige en qué tú debes por lo menos comenzar a pensar y orar para que Dios te hable, ¿verdad? Alguien puede pedirte para un evento, una actividad, lo que sea, y entonces uno ora para que Dios te dé las palabras exactas para ministrar en esa área. ¿Okay? Ahora, déjame decir esto en paréntesis. Es posible algunas veces que Dios te diga a ti, mira, ellos quieren que tú hables de esto, pero yo quiero que tú hables de esto. ¿Qué tú haces en un momento así? Yo te voy a decir, y mira, escúchenme bien, porque nosotros que pensamos que solo porque Dios no habla y porque tenemos el Espíritu Santo, que también podemos hacer las cosas fuera de orden. Y no es así. Si alguien te invita a predicar sobre un tema, usted debería traer un mensaje sobre ese tema, porque ellos, igual a usted, está viendo la necesidad de su pueblo o del lugar o del evento donde ellos van a estar. Tal vez ellos oraron y eso fue lo que ellos sintieron. ¿Okay? Pero vamos a decir que usted sintió algo diferente por alguna razón. Lo que uno debe hacer, lo ético es llamar a la persona o textear o comunicarse de alguna forma. Mira, yo quiero honrar tu petición para traer un mensaje sobre tal y tal cosa, pero estoy sintiendo en mi corazón traer un mensaje sobre esto. ¿Me permites traer este mensaje? Y entonces de esa forma las personas pueden entonces dialogar contigo. Y yo le voy a decir algo. Cuando hay alguien que hace un diálogo así humildemente, yo todavía hasta el día de hoy no he tenido a alguien decirme, I'm sorry, no. Aunque Dios te está hablando o tú sientes que Dios te está hablando de eso, yo quiero que tú hables de este tema, ¿ok? Entonces, yo todavía no he tenido esa experiencia. Si existe allá afuera, cual yo me imagino que sí existe, ya eso es otra cosa. Pero yo le quiero enseñar cómo ser ético y ser responsable como un obrero de Dios. Y cuando digo obrero, no estoy hablando alguien con título, un pastor, un ministro. No, esa cosa no importa delante de la presencia de Dios cuando se trata de predicar su palabra, ¿ok? Lo que importa son corazones humillados delante de Él que quiere hablar y comunicar lo que Dios quiere comunicar. Pero le quiero decir que la cosa también se hace con orden. Pastor, yo me siento ir de esta iglesia. Ok, amén. Está bien, pero hazlo con orden. Habla con el pastor, llama, de una conversación, despídete de tus hermanos. ¿Entienden? Dios puede dirigirte, pero en Dios dirigirte no significa que tú haces la cosa a lo loco. Mira, yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero Dios sabe por qué tengo que hablar de esto. Mira, Pablo y Bernabé, Dios lo llamó a ellos a ser apóstoles. Pero ellos no decidieron en sí mismos levantarse y irse a su viaje misionero. Dios lo llamó, pero hubo un pueblo que también lo respaldó y lo lanzó para afuera. ¿Ok? Usted no levante su propio ministerio pensando yo soy el arcángel y profeta y apóstol y evangelista y pastor y maestro tal y tal. Sin que hay un orden, hay un orden en lo que quiero decir. Dios es Dios de libertad, pero es Dios de orden. Ok, le dijo a los corintios que deseen los dones espirituales, pero también le dijo, pero que todo se haga con orden. All right. Anyways, no sé por qué necesitaba hablar de eso, pero hermano, haz la cosa con responsabilidad, y cuando uno hace la cosa en orden con responsabilidad, Dios se manifiesta, Dios se glorifica, porque lo estamos haciendo para honrarlo a Él. Ok. All right. Yo llegué al final de esta sección. Me gustaría saber si alguien tiene algún comentario o tal vez alguna pregunta. Este sería el momento para hablar y comunicar eso. Veo la mano de la pastora. Amén. Quería solamente añadir a lo que estaba diciendo pastor, que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también dice la palabra que sobre todas las cosas guardaos vuestro corazón, porque de él mana la vida. Y yo creo que un predicador es un vocero, un mensajero del Señor. Creo que un pastor es aquel que
ve a sus ovejas y si ve que se están yendo por senderos que llevan a camino de mal, a camino de muerte, es el deber de pastor, de mensajeros, de profesores, corregir el camino y traer lo que es la palabra de Dios con responsabilidad, como dice la palabra. Yo quiero añadir a lo que usted estaba diciendo, pastor. También hay casos donde Dios no solamente te habla en el espíritu, te da una convicción sobre una palabra, sino que también tú continúas viendo y Dios comienza como a enseñarte la necesidad. O sea, que ambas pueden también suceder al mismo tiempo. Aportando también a lo que estaba diciendo sobre tomando decisiones. A veces las personas separan lo que es el llamado a predicar, a enseñar, a otras cosas, aún a cantar, lo separan de sus vidas personales. Y como usted dijo, pastor, por eso es importante todo lo que uno haga, hacerlo con responsabilidad, porque uno no se ciña a uno mismo, sino que uno entiende que Jesús es el Señor de nosotros y que todo lo que uno hace debe de representar a Dios. Y en el momento que uno dice, Dios me dijo que hablara de esto o que hiciera esto o que tomara esta decisión, y mi decisión o lo que estoy haciendo enseña un desorden, enseña poco amor a mis hermanos o a las cosas de Dios, entiendo yo que es algo que no va apoyado por el Espíritu Santo. Cuando Dios ordena, cuando Dios manda, cuando Dios está mandando un mensaje o una acción o decisión, siempre va en orden y Dios siempre muestra su favor y manifiesta su gloria en lo que uno hace. Así que yo creo mucho en el orden, en el amor y en que lo que tú hagas no traiga enemistad ni división. La palabra dice que el Dios mismo quiere que su pueblo ande en una misma mente y en un mismo sentir. Por eso lo que usted dijo ahorita fue muy cierto. Si yo voy a predicar, si me mandan a predicar sobre algo y de repente, por más que si yo tengo, si Dios pone algo en mi espíritu, mi deber es yo hablar, comunicarme con la persona que me está dando el honor, el privilegio de exponer su palabra y poder entonces, si es de Dios, la persona va a decir amén. Me gustaría si puede traerlo. O a veces pasa que de repente te dan un mensaje, tú sientes ese mensaje también, pero de repente Dios te da un paréntesis porque hay algo en el espíritu, de repente hay alguien que estuvo en ese grupo de personas que es necesario que escuchen algo extra. También eso llega a pasar cuando como que Dios te permite un paréntesis en medio del mensaje. Amén, amén. Y eso definitivamente es algo, cuando lleguemos a hablar de esa parte, voy a tocar esas cosas también. Gracias, pastora, por añadir y su participación. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna pregunta, un comentario? Estoy hablando en esta sección de cómo determinar qué traer y qué hablar. Bueno, la voz de Dios, la necesidad del pueblo o tal vez una petición. Y como yo dije al principio, puede ser una combinación de todas estas tres cosas o tal vez una o dos, ¿verdad? Pero estas son las formas de cómo uno puede saber qué hacer, qué traer. Veo la mano del hermano William. Sí. Si quita de silencio, por favor. Perdona. Algo que verdad que siempre me ha preocupado desde que yo estoy en la iglesia es en cuanto a la llenura del Espíritu, porque hay una diferencia entre el Antiguo Testamento, donde sí Dios ponía el Espíritu Santo en ellos, al Nuevo Testamento y aún con los mismos apóstoles, cuando Dios les dio el Espíritu, todavía ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, morando en ellos. Entonces hay una diferencia entre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y aún hasta que Dios no parte, porque Él dice que yo le pediría al Padre para que mande el Espíritu Santo y more en ustedes, ya no con ustedes, como Él mismo dijo, y yo ya no estaré con ustedes, sino que estaré en ustedes, que es una diferencia muy grande. Usted lo dijo en antes y por eso es que lo traje. ¿Se acuerda que usted empezó diciendo acerca del Espíritu Santo? No estoy diciendo que dijo nada malo, por si acaso, sino que usted lo dijo nada más. No se preocupe, siervo, que créeme, yo estoy abierto a escuchar y que recibamos comentarios. Y sí, eso fue cuando estaba hablando acerca de
de las diferentes opciones que tenemos para hacer estudios y traje eso. Obviamente no traje un estudio entero de eso, solamente el comentario que yo hice es que yo vi cosas que yo dije, oh my goodness, la Biblia habla de la llenura del Espíritu desde el Viejo Testamento y aún antes del día de Pentecostés. No traje ningún punto después de eso, pero lo que usted dice, amén, amén, gloria a Dios, se puede ser parte de un estudio que uno dé y uno puede desarrollar ese punto mucho más. Gracias por ese comentario. ¿Alguien más quiere tal vez hacer una pregunta, una inquietud que tenga acerca de lo que he hablado hasta ahora, o un comentario? Recuerda que esto es para que ustedes se desarrollen, para que ustedes puedan traer clases, conferencias y prédicas. La hermana Yolanda. So I'm just curious. Has there ever been a time when you had to preach where you literally, like, God didn't give you the message, everything seemed okay, like if you were stuck, like writer's block kind of thing, to explain it like that? And also the other question is, like, as a pastor, when there's times that how you put people to preach, how do you decide or choose what person is going to preach, and do you give them the liberty to preach based on what God tells them? Ok, so si te escuché bien, me corriges, por favor. La primera pregunta es si a mí me ha pasado momentos donde yo no sé qué voy a predicar y qué hago en esos momentos. Y número dos, si cuando yo pongo personas a predicar, yo les digo a ellos qué predicar o si les doy la libertad. ¿Eso fueron tus preguntas? Yeah, and how do you choose the person that's going to preach that, let's say that Sunday or something? Okay, all right. So, wow, son tres preguntas muy buenas. Ok, primeramente, están hablando de mí, ¿verdad? Yo no estoy hablando para otros predicadores, otros pastores, estoy hablando de mí. Okay, yo sé que hay otros que son mucho más espiritual que yo, pero yo tengo que decir que hay veces que yo no sé nada de lo que voy a predicar. Okay, en otras palabras, algunas veces hasta el mismo día o hasta el momento que yo tengo que subir al altar, algunas veces yo subo y yo no sé todavía lo que Dios quiere que yo hable, hasta que yo coge el micrófono o hasta que yo llegue al culto. Y yes, eso me pasa frecuentemente, me pasa, bueno, mejor dicho, me ha pasado muchas veces. Y lo que uno hace en esos momentos es, Señor, estoy en tus manos. Y después de ahí, si comienzo a sentir una dirección en lo que yo tengo que hablar, yo trato de escribirlo o trato de buscar el texto entre medio de unos anuncios o el devocional o algo, o trato de escribirlo antes de que comience el culto. Por eso es que es bien importante, hermanos, escuchen esto, por favor. Y esto no es, esto es para enseñarle, ¿ok? Pero cuando alguien esté orando, especialmente el ministro, cuando estén antes del culto, es importante no traerle problemas, preguntas, situaciones a la persona que va a traer la palabra de Dios o que va a ministrar en el altar de alguna forma. Es importante permitir que ellos oren y que oren sin interrupción. Cuando uno está, aun cuando uno está en medio de la adoración, porque uno nunca sabe qué Dios le quiere decir y hablar y qué dirección le quiere dar. Y cuando uno está enfocado y uno tal vez aún ya tiene el mensaje, pero después otras cosas vienen y lo bombardea, eso puede confundir, eso puede impedir, eso puede descargar a las personas que van a ministrar. Por lo tanto, si usted me ve a mi persona o la pastora o lo que van a ministrar en el altar de alguna forma, es importante ese tiempo de oración antes, durante y después. ¿Okay? So, para mí, por ejemplo, aún después del servicio, a mí no me gusta hacer decisiones o contestar cosas porque mi mente está ya cansado después de ministrar y toda esa cosa, ¿verdad? Pero hablando de antes, sí me ha pasado, y lo que uno hace es, uno confía.
y uno le pide al Señor que le dirija, y créeme cuando yo le digo que Dios siempre llega a tiempo. Y algunas veces tú no vas a decir, tú no vas a ver hasta el momento que aún tienes que comenzar a predicar. Lo que yo trato de hacer es que siempre trato de estar preparado a todo tiempo. Toda la semana yo estoy orando, leyendo mi palabra, pasando tiempo con Dios, para que cuando yo llegue ahí arriba, si yo tal vez no tenga un mensaje preparado todavía, yo tengo suficiente palabra en mí, suficiente conocimiento en ese momento para que Dios me pueda usar libremente en ese momento. Esa es la primera pregunta. La segunda es acerca de cuando yo pongo a personas a predicar. Depende de la ocasión y de lo que está pasando en el momento. Por ejemplo, hay algunas veces que yo estoy haciendo una serie y por lo tanto, si yo pongo a alguien a reemplazarme para un domingo, yo quiero que ellos sigan la serie. Yo necesito que ellos sigan predicando en el tema que está de esa serie. Cuando no estoy en una serie, usualmente lo que yo le digo a las personas es: trae lo que Dios te ponga en el corazón. Eso es lo que yo usualmente le digo. Al menos que ya yo tengo algo que yo siento, mira, se debe traer un mensaje acerca de este tema o esta necesidad que ya yo conozco en el pueblo, o lo que Dios me ha puesto en el corazón, y por lo tanto yo le digo a la persona: tú, por favor, tráeme un mensaje. Y algunas veces lo que le hago es: mira, aquí hay varios temas que me gustaría que se traiga al pueblo, escoge uno de estos y tráelo. Algunas veces es: no, trae lo que sea que Dios te ponga. Otras veces es: no, trae esto específicamente. Y otras veces es: escoge uno de estos 3 o 4 temas y lo puede exponer. Acerca de cómo yo escojo quién poner, yo oro y le pido a Dios, y también hablo con mi esposa, porque mi esposa es usada por el Señor. Anyways, y algunas veces yo escojo no porque escuché una voz. Le voy a decir esto para que sepan: yo no tengo alas, ¿ok? Algunas veces yo no he escuchado la voz de Dios para decirme que haga esto o decida esto o ponga esa persona. Yo algunas veces lo hago porque creo que es una buena idea. Solamente creo, tú sabes que sería una buena idea de poner a esa persona ahí. ¿Y qué hago? Después yo oro: Señor, bueno, yo lo puse ahí, pero yo te pido que tú lo uses, que tú hables al pueblo, que tú, y sabes que Dios se mueve, Dios se glorifica, pero no todo, le quiero decir, es porque especialmente a nosotros que somos carismáticos, pentecostales, creemos que Dios tiene que darte una palabra profética para cada cosa, y no es así. Algunas veces ya en la sabiduría humana que Dios te ha dado también, que uno puede usar. Así es que yo decido. Usualmente yo trato de que Dios me ponga en el corazón, o yo pienso tal vez sería una buena idea, o yo sé, bueno, yo puedo confiar el púlpito con ciertas personas, como yo no voy a estar, o como yo necesito un break, o como yo pienso que tal vez ellos serían mejor en traer ese tema, lo voy a poner mejor a ellos. Hay cierto tema que yo sé que alguien más sería mejor en comunicarlo que yo, y yo lo pongo para que ellos lo puedan desarrollar, ¿verdad? Así es que yo funciono, ¿ok? Otros líderes lo pueden hacer de otra forma, pero así que yo trabajo, ¿ok? Buena pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, inquietud o comentario que le gustaría hacer? Pastor, una pregunta rapidito, que no creo que hay personas que desconocen mucho sobre que se puede usar esto los domingos. Hay personas que sí saben que se puede. La serie, pastor, ¿es algo que se puede usar los domingos? ¿Y por qué se usa? Las series de mensajes, sí, se puede usar un domingo, porque no veo por qué no. Le quiero decir que aún en la Biblia tú tienes series. No sé si ustedes han notado que algunas veces en la Biblia, cuando por ejemplo Cristo iba a ciertos lugares, él daba unas series de parábolas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que yo prediqué este domingo fue una serie de parábolas. Él dio la parábola de las ovejas, después la parábola de los dracmas, después la parábola del hijo pródigo, pero todo tenía el mismo tema corriendo a través de cada parábola. Eso fue una serie de parábolas.
En capítulo 13 de Mateo, Cristo da una serie de parábolas y enseñanzas acerca del reino de Dios, ¿verdad? So, hacer una serie es bíblico, número uno. Número dos, ser series ayuda poder extraer un tema y exprimirlo y sacar mucho jugo de ese tema, ¿verdad? Hay ciertos temas que uno no le hace justicia solamente hablando de ella en un domingo, ¿verdad? Es como esta conferencia. Si yo trato de hacer esta conferencia entera en una sola conferencia, no vamos a poder desarrollarlo al máximo. So, algunas veces también una serie es útil porque ayuda estructurar y organizar los temas que se van a traer durante el año y que el pueblo de Dios debe escuchar y debe aprender para poder llegar a una cierta meta. También las series son buenas porque las series ayudan a uno indagar y profundizarse en ciertas áreas. Algunas veces las series son buenas porque enfatiza algo suficiente tiempo, porque algunas veces escuchar un mensaje una vez no es suficiente para que el ser humano lo reciba. Algunas veces tú tienes que escuchar. No sé si ustedes han escuchado de la anécdota del predicador que llegó a una iglesia y abrió la Biblia y habló sobre el amor. Y la próxima semana abrió la Biblia al mismo texto y habló sobre el amor. Y después llegó a la próxima semana y abrió el texto y habló sobre el amor. Y la gente se cansaron. Pero ¿por qué tú sigues trayendo la misma palabra? Dios no te da pan fresco para cada día. Tú sabes que el maná es el pan fresco. Y el hombre dijo, bueno, Dios me lo está dando porque obviamente ustedes todavía no se lo han aprendido y no lo están aplicando. Ok, no sé si han escuchado esa anécdota, pero el hecho, y yo como lo puse a mi estilo, pero el hecho es, algunas veces la serie permite que se toque un tema suficientes veces para que entre a la mente y el corazón al pueblo hasta que pueda comenzar a caminar en esa verdad. Por ejemplo, ¿cuántas veces yo hablé acerca de la unidad en la iglesia? Ustedes se recuerdan, la primera serie que yo hice en Tercera Avenida era acerca de la unidad. ¿Okay? Ahora, yo creo que esa serie hizo mucho bien, pero todavía falta, ¿verdad? No sé de ustedes, pero todavía falta. Y yo, en otra palabra, un día el pastor va a traer otro mensaje de unidad, porque esto no se trata de que uno traiga nuevas cosas cada domingo. ¿Okay? El hecho no es traer algo nuevo cada domingo. El hecho es traer lo que Dios quiere decir al pueblo cada domingo. Y si Dios quiere repetir lo mismo cada domingo, porque Él conoce quién va a estar ahí, quién no es. Tú sabes algo, yo le puedo confesar algo. Me estoy desahogando, hermano. No sé, pero ustedes tienen que ser mis oídos ahora mismo. Pero yo le digo al Señor alguna vez, yo digo, Padre, cuando Él me da una palabra, yo digo, bueno, cuando yo predique esto, yo sé que esto va a tocar, va a impactar. Y después cuando yo lo traigo, las personas que más necesitaban escuchar esa palabra son los que no llegan. Oh my goodness. Yo digo, Padre, pero ¿por qué no llegaron? Como no sé si es que el diablo escuchó lo que yo iba a hacer y le dijo a ellos, quédate en casa, o que yo no sé qué pasa, pero yo digo, wow. Y tú sabes, eso te puedo decir algo. Es importante. Oh, I feel like talking in tongues. Lord, es importante, hermano, que usted se mantenga conectado a tu iglesia. I can't even hold it in. Es importante que esté conectado porque la iglesia donde Dios te tiene a ti, Él sabe lo que Él está haciendo para tratar de darle forma. Y algunas veces, mira, tú sabes algo que yo he visto que algunas veces sucede con nosotros. Y yo no estoy hablando de Tercera, estoy hablando de todas las iglesias. La gente, por ejemplo, se van de vacación y no siguen escuchando lo que se está predicando en su congregación. Amén, que tú puedes visitar otras congregaciones, pero no pare de escuchar lo que Dios está hablando a tu congregación.
Porque el día que tú faltaste, tal vez Dios dijo algo en ese día que era importante para todo el pueblo saber, para que todos puedan marchar en unidad. Mantén el oído cercano y atento a lo que Dios le está hablando a tu iglesia. Si usted es de esta iglesia o si hoy está con nosotros o escucha esto después y es de otra congregación, no sea infiel, sea fiel a tu iglesia. Escuche, aun si tú falta, busca el mensaje después de YouTube o en Facebook o lo que sea, pero mantente conectado, porque algunas veces Dios está haciendo algo y si todos estuviéramos conectados, no se tendría que hacer un atraso y tener impedimentos. Hermano, le estoy diciendo, yo he visto tantas veces que Dios dice, mira, Dios va a hacer esto, esto y lo otro. Dios quiere arreglar esto, Dios quiere limpiar lo otro. ¿Y qué sucede? Lo más que necesitaban escucharlo, no están. Y después cuando ellos regresan, traen los mismos problemas que ya Dios se dirigió a eso. Ahora tú puedes decir, bueno, los que estaban eran lo necesario escuchar. No, amén. Claro, los que estaban ahí era necesario que ellos tuvieran. Pero los que no estaban, pero eran parte de esa congregación o es parte también necesitaban estar ahí. Por cualquier razón que no están, todavía hay forma, gracias al Señor, en nuestro tiempo que se pueden mantener conectados para que todos podamos marchar en unidad. Ustedes saben lo que significa división o cómo está compuesta división. Di y visión son dos palabras en una. Di significa dos. Y después visión tiene que ver con meta, donde uno va. División existe donde hay más de una meta o más de una forma de ver las cosas. La división se crea cuando no hay acuerdo, cuando no hay unidad. Es importante cuando, yo ni sé por qué entré en esto, pero el hecho es las series, ¿verdad? Ok, aquí ya yo vi. Las series ayuda unificar criterio, ayuda en enfatizar puntos, ayuda en traer estructura y organización a los mensajes y los temas que la gente tiene que escuchar durante el año o durante un periodo de tiempo. Por eso es que ustedes notan que yo predico muchas veces con series y algunas veces también es importante hacer la serie porque cuando uno ya sabe lo que va a predicar, es más fácil uno prepararse durante la semana. Por ejemplo, cuando yo sé que yo voy a predicar una serie sobre cualquier tema, ya yo sé, ok, esta semana yo voy a estudiar este pasaje, la próxima semana voy a estudiar y siempre estoy con mi oído abierto si Dios quiere cambiar algo, pero si no, ya yo sé el orden que yo voy. Ok, gracias pastora por esa pregunta y me llevó al desahogo, pero el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Los que están presentes, amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o inquietud en esta noche para compartir? Todavía hay tiempo. Nuestra hermana Pura. Aquí en mi teléfono me da el tiempo. Volviendo un poquitito hacia atrás, cuando usted habla de que, por ejemplo, si va a llevar un sermón y es porque en la iglesia alguien le dice, estoy deprimido, otro le dice, siento esto, o sea, una temática de un sentir de una persona, de varias personas. Entonces, he entendido, según usted, que es el mensaje de acuerdo a esa necesidad de la comunidad. Pero hay una gran diferencia entre que una persona tenga la confianza de dirigirse a otra persona y le cuente una situación, un problema o algo, pero se lo cuente en intimidad entre esas dos personas. Y esa persona agarre un púlpito y un micrófono y encima de eso venga y predique y todo lo que tira, toda la temática que van muy lejos de la palabra, simple y llanamente lo que quiere decir, lo que me dijeron que tú estás pasando, mira, el Señor me dijo que tú esto y esto, cuando es mentira, no fue el Señor, fue que yo tuve la confianza de hablar contigo. ¿A cómo usted le llama a esa persona o a ese mensaje?
Hermana, eso se llama tiradera y indirectas. Eso, hermana, lo que usted trae es otro punto de cómo saber si uno está haciendo la cosa en el orden bíblico, como Pablo lo hizo, ¿verdad? O si uno está violando la ética y el profesionalismo y la confidencialidad. Uno, mira, si alguien mira, yo le voy a decir qué hacer, ¿ok? Porque hay muchas veces que gente me confiesan algo en privado, ¿verdad? Y yo siento que hay más personas que están pasando por eso. Pero como yo terminé de hablar con alguien acerca de eso, aunque yo siento que debo hablar de ese tema, yo me aguanto y no lo hablo. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que la persona piense, wow, pero lo que yo le dije, como dijo Pura, en intimidad, él me lo está predicando ahora en público. ¿Okay? Pero sí voy a decir esto, ¿qué tú debes hacer? Si alguien te dijo algo en intimidad, que tú sientes que esto es algo que se debe hablar en público, ¿qué tú haces? Tú pides permiso. Eso es la ética, hermano. Yo le estoy diciendo, mira, yo he visto eso. Le puedo decir un secreto. A mí, pastores me han hecho eso. Situaciones privadas que entonces se usa el público para hablar de algo que yo dije, pero usted está hablando de eso porque yo te lo dije el otro día. A mí me ha pasado, por eso que a mí no me gusta. Lo que uno hace es que uno pide permiso o uno le deja saber, mira, hermano, yo voy, por ejemplo, tú sabes algo que me pasa muchas veces, que yo le digo, bueno, Señor, es la forma de Dios algunas veces de confirmar, pero algunas veces Dios me pone un tema en el corazón y alguien viene y en confidencia me habla del mismo tema que yo voy a predicar el domingo. ¿Y qué yo hago? Yo le digo, después que yo hable con ellos y los consejos y le escucho, le digo, hermano, mira, quiero que sepa algo. Yo voy a traer este tema el domingo y no es por lo que tú me dijiste, porque ya Dios me ha puesto eso en el corazón. Tú no sabes cuántas veces Dios me ha hecho eso, pero tú sabes que yo veo la confirmación de Dios en eso. Algunas veces Dios permite que alguien venga y te hable porque Él te quiere confirmar que Él es el que te está poniéndose en el corazón. Pero hermano, si usted va a hablar algo que es solamente de una persona o si es algo confidencial, pide permiso. Si es que tú sientes que Dios te está diciendo que hable de ese tema en público, pide permiso. Por ejemplo, aún, mira esto, si tú vas a usar una ilustración o un testimonio de otra persona, pide permiso. ¿Okay? Si, por ejemplo, algo pasa en mi casa y yo tengo una ilustración perfecta para mi mensaje, pero si es algo que va a avergonzar a mi esposa o si es algo que va a avergonzar a una persona que me dijo el testimonio, yo tengo que pedir permiso si lo puedo usar, si no es mi historia. Entonces, estas son cosas que tienen que ver más ya con la ética, all right? Pero es exactamente lo que usted está diciendo y es bueno traerlo porque si estamos hablando de cómo saber qué traer y una de las maneras de saber qué traer es a través de la necesidad, cómo uno se cuida de abusar de esa forma de saber qué traer, ¿verdad? Porque uno se cuida mirando esos puntos de uno ser discreto, de uno pedir permiso, de uno saber usar la sabiduría, ¿ok? Gracias, Pura, muy bueno ese punto, gracias por traerlo porque aclara aún mejor cómo saber la diferencia entre sí traer algo porque tú lo estás viendo o lo escuchaste, pero viene de parte de Dios traer un mensaje acerca de eso, una enseñanza, y cómo saber cuando ya es indirecta, cuando ya es falta de ética, cuando ya no se hace de una manera que le agrade al Señor. Amén. Gracias, Silva. Bueno, hermanos, ya el tiempo ha pasado aquí. Ya son, déjame decir, es 9:01. Yo voy a dejar la clase aquí. La próxima semana nosotros vamos a hablar acerca de investigar, ¿ok? Cuando hablo de investigar, estoy hablando de, ya que usted ya ha decidido si va a hacer un estudio, si va a hacer una prédica y qué tema y qué texto y qué va a hablar, ya usted ha decidido cuál es la necesidad que va a llegar. Entonces, cómo uno se prepara para el mensaje, cómo uno se prepara, cómo uno investiga, cuáles son las herramientas que existen para ayudarnos
Entonces, para la próxima conferencia, en la próxima semana, le quiero decir que eso es opcional. El que quiera estar, puede estar. Esta fue la reunión requerido para el liderazgo, pero si usted quiere escuchar la segunda parte, el próximo jueves a las 7:30 estaremos dando la segunda parte. Hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a concluir nuestro tiempo juntos. Gracias por su amabilidad y paciencia, y espero que lo que hablamos hoy pudo ser un buen comienzo para lo que Dios va a hacer contigo, para usarte, para traer la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por todo lo que tú estás comenzando a hacer en nuestras vidas. Yo pido que esta conferencia pueda ser de bendición, que ayude, que levante, que prepare, que equipe a tu pueblo para ser mejor que yo, mejor que los mejores que hemos visto y escuchado, pero que se levante entre nosotros personas con confianza para poder hacer esto. Yo declaro tu bendición en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. 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 Como dice el